Muy buenas noches, mi nombre es Joaquín Emilio Gutiérrez Gómez. Somos del grupo Psicología Política número 89 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento me acompañan el señor John Faber López, Erika María Alzate, Jenny Viviana López y Johnny Alejandro Botero. Vamos a analizar la pregunta: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? En 1946, Mariano Ospina Pérez gobernaba Colombia. Y como siempre, se da la burocracia, que es repartir puestos a los partidos que habían en ese momento, el liberalismo y el conservador. Como para algunos no alcanzó, entonces empieza la discordia. El Partido Liberal empieza a armarse. En 1948 asesinan al señor Gaitán, candidato a la presidencia. Todos sus seguidores empiezan y originan actos violentos en Colombia. Convierten los pueblos en cementerios. De ahí 300.000 muertos. En 1953, Rojas Pinilla aprovecha y da un golpe de Estado en Colombia. Empieza a formarse la dictadura. Con el tiempo se vuelve carismático, dejando a los partidos tradicionales de lado. Estos empiezan la crítica periodística a este mandato. Se le agrega que el precio del café era muy bajito, le aunan los industriales y las protestas del pueblo y sale del poder. A partir de allí empieza ya a gobernar el Frente Nacional. Los liberales y los conservadores nuevamente se reparten el poder. La violencia disminuye un poco, pero el conflicto sigue. Y se alternan el mandato por 16 años. De 1964 a 1974 nacen las guerrillas FARC-EP, ELN y M-19. Empieza como un ejército pequeño. Cuando la coca se vuelve negocio, se vuelve un ejército muy grande y poderoso, donde empiezan a amedrentar a las familias pobres y a los ricos. Se paga la vacuna para sostener la revolución. La ideología de ellos era socialista, pero querían el dominio de la tierra, y por ese fenómeno de la exclusión ellos decían que existía. En 1982, en el gobierno de Belisario Betancur, empiezan los diálogos y da una amnistía, y algunos se acogen a ella. Las FARC no. Las FARC aumentan los frentes y con el negocio de la coca se vuelve un ejército superpoderoso. En el gobierno de Belisario Betancur se da la guerra contra las drogas, y el cartel de Medellín, en la década de los 80 y los 90, generan terror en Colombia. En 1999, en el gobierno de Andrés Pastrana, se origina lo que es el Plan Colombia, una sociedad o un convenio bilateral que se da con los Estados Unidos en el gobierno de Bill Clinton. Y ellos lo que querían o lo que se proponía era la revitalización social, económica y una estrategia antinarcótica. En el presente hay muchas cosas que han cambiado, pero el fenómeno de la violencia y los conflictos aún continúan. Ya no con dos partidos tradicionales, sino con muchos partidos que proponen ideas mediante el discurso, tratando de atraer a la gente nuevamente para coger el poder. Es importante entender que Colombia no es la excepción, porque los grandes hacen la guerra y mandan a los jóvenes a pelear por ellos. Daré respuesta a la pregunta formulada, que la siguiente: ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Para contestar esta pregunta debemos analizar primero de dónde viene el conflicto armado y el por qué se genera dicha situación. Desde los años 1960 más o menos, Colombia ha tenido una evolución no solo política, sino además en el conflicto armado. Dichos conflictos van de la mano de la falta de oportunidades que ha tenido el pueblo debido al poder político nefasto que
hoy por hoy nos tienen una crisis en en sectores como la educación, la salud, la economía y los movimientos sociales. Todo esto lleva a que se vaya generando una división del pueblo, dejando así claro que el poder político que viene teniendo el pueblo colombiano solo deja fragmentada la nación. Cada día se vive una situación bastante compleja. El poder político ha podido monopolizar todo, hasta los medios de comunicación, que son los encargados de dar información al pueblo con contenido benéfico solo para los que siguen el mandato en el poder, llevando así que gane más el populismo que la coherencia para tejer un mejor país, llevando a subir al mando al que tiene más poder. El conflicto armado tiende a existir por mucho tiempo en el país. La falta de oportunidades educativas y laborales lleva a que muchos jóvenes elijan el camino de la guerra para poder mantener a sus familias. A la pregunta ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado? Debo responder lo siguiente. En principio, son varias las razones que han llevado a esta problemática. En primer lugar, quisiera mencionar la pobreza y la desigualdad que aquejan a nuestro país. De la década de los 80 en adelante, ha sido esto muchísimo más evidente. Otra de las situaciones que considero importante mencionar es la violencia que siempre ha marcado la historia de nuestro país desde sus orígenes. Como bien lo mencionaba el compañero Joaquín, todo inicia a partir de la formación de los partidos políticos. Y a partir de ello, la lucha entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, la disputa por mantenerse en el poder. Pero esta situación se agrava a mediados del siglo XX, cuando en el año de 1948 asesina al líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán, llevando con esto a un descontento general, por lo que puede decirse que prácticamente este episodio partió la violencia de nuestro país en dos, y la situación de violencia se hizo muchísimo más crítica. Se crea el Frente Nacional, el cual tristemente solamente duró 16 años, no dio resultado, y es ahí donde en medio del caos, grupos armados se crean al margen de la ley para tratar de tomar control y poner orden en un país donde nadie era capaz de hacer algo por el pueblo. Lo paradójico de todo es que más adelante estos mismos grupos que se crearon para defender los derechos de las poblaciones y de las personas más vulneradas de nuestro país se fueron en contra precisamente de ellos como medida para presionar al gobierno y que se diera sus pretensiones. Respecto a la pregunta ¿qué comportamiento sociopolítico ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia? Tengo para decir, el conflicto armado en nuestro país en un inicio se da por una desigualdad de repartición de tierras, de quebrantamiento de derechos de la población, que incentivan el uso de la violencia y la lucha armada, generando un fenómeno sociopolítico que marca la historia en estas últimas 5 décadas. Esto ha conllevado una serie de eventos en toda la historia de Colombia, como es el levantamiento de armas, una agudización del conflicto, un interés propio de los actores del conflicto buscando riquezas y llevándolos a perder la ideología de la lucha, desencadenando grandes tragedias en los diferentes bandos. Vemos como gran asombro, con los últimos 6 años se busca una salida negociada entre el gobierno y los principales actores del conflicto armado para dar fin a esta terrible guerra, llegando con una firma a la paz, pero dejando esto una terrible división del país de los que estaban a favor y en contra de estas firmas. Es evidente que las guerrillas y los grupos al margen de la ley y la poca credibilidad al gobierno han hecho que los diferentes conflictos de orden, tanto político y económico, se vean afectados en los diversos sectores y regiones de la sociedad colombiana. Podemos entender que debido al conflicto armado en Colombia se ha venido impartiendo un comportamiento muy interesante y es uno que se ha replicado por décadas debido a los medios de comunicación, pues cabe recordar que han sido estos los encargados de replicar el mensaje que las institucionalizaciones quieren que creamos. Al recordar todo el proceso de paz vivido hace unos años, también viene a la mente el lavado de cerebros, por así decirlo. Pues se difundió un mensaje claro de la importancia de votar por el no a la consulta popular.
Y es eso precisamente de lo que se encarga la persuasión, tal como lo menciona J. Winas, ya que es el proceso de lograr que, digámoslo así, que otros presten atención justa, favorable o indivisa a las proposiciones hechas. Y es todo eso lo que ha marcado ese comportamiento ciudadano en torno a lo que es lo sociopolítico y pues encontrado en divisiones y grandes diferencias. En Colombia, el conflicto armado que se ha vivido por décadas ha dejado huellas importantes en la mente y en la sociedad, marcando uno de los comportamientos que desde niños tenemos, que es el jugar con armas, el amenazar al que piensa diferente, lo que es persuadir un voto político y hasta pagar por él. Bueno, señores, muchas gracias a todos.